Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí darles la bienvenida en nombre de la Universidad Austral, de la Escuela de Gobierno y concretamente de la Diplomatura de Políticas para el Futuro Sostenible del Mar, en esta primera actividad académica que vamos a tener. No sé si todos ustedes están al tanto, así que permítanme que les introduzca. La Facultad de Derecho de la Universidad Austral, la Escuela de Gobierno, que es uno de los órganos de la facultad, da inicio este año a la Diplomatura de Políticas para el Futuro Sostenible del Mar. Es un tema que seguramente a todos los que estamos acá nos interesa muchísimo, porque por eso estamos, y que consideramos que realmente es algo que la Argentina está cada vez más vuelta hacia el mar y hacia todas las necesidades que tenemos como país y en el mundo para ese desarrollo sostenible del mar. Y entonces en el próximo mes de mayo, el 5 de mayo, comienza esta diplomatura que dura todo este año, a los que invitamos a todo aquel que tenga interés después a fijarse en la página web de la universidad, o como se han contactado para la masterclass de hoy, y poder tener más información. Y entonces, como primera actividad académica, tenemos el honor de contar hoy con nosotros para esta masterclass sobre oportunidades y desafíos para el desarrollo sostenible del mar, el diseño de Naciones Unidas 2021 y 2030, al doctor Ariel Troisi, que es el presidente de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. La tenemos acá con nosotros. Muy buenos días, doctor Troisi. Que bueno, que nos accedió, tenemos el honor de contar con él, no solamente ahora en esta masterclass, que es la primera actividad que hacemos, sino después va a ser uno de nuestros profesores en el dictado de la diplomatura. En la diplomatura hemos tratado en Argentina hay mucha gente, muy buenos profesionales sobre los temas de desarrollo sostenible del mar, sobre derecho al mar, sobre seguridad en el mar. Hemos tratado de conseguir entre todos los muy buenos que hay, a los que hemos podido, los mejores que podían por tiempo y demás. Y también vamos a contar en la diplomatura con profesores que están afuera, de esta virtualidad que nos permite tener a otros profesores de otros países y también a funcionarios de organismos internacionales, de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, de la División de Naciones Unidas para Asuntos Oceánicos y Derecho del Mar, jueces del tribunal. La verdad que queremos, la idea de la diplomatura es poder ayudarnos a los alumnos, pero también los profesores estamos muy ilusionados de obtener esa visión general que se necesita en este momento para un futuro sostenible del mar, con la participación de todos, ¿no? de la parte académica, de la parte de los organismos internacionales y de los organismos del Estado involucrados. Bueno, y ahora, sin demorarlos más, quiero presentarles al capitán de navío Ariel Troisi, que es licenciado en Oceanografía Física y cuenta con una maestría en Política y Gestión de la Ciencia y Tecnología, además es abogado. Actualmente ocupa el cargo de secretario técnico del Servicio de Hidrografía Naval, además, como dije recién, de presidente de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. Cuenta con una dilatada experiencia en investigación científica marina, en gestión de proyectos y servicios, y en el ámbito internacional lleva más de 25 años vinculado con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, incluyendo las áreas de observaciones sostenidas, gestión de datos, desarrollo de capacidades, transferencia de tecnología. Y desde julio se desempeña como presidente, de julio del 2019 se desempeña como presidente de la COI, como ya dije. Bueno, agradeciéndole nuevamente al doctor Troisi este honor que nos hace hoy de darnos esta primera actividad, esta masterclass sobre oportunidades y desafíos para el desarrollo sostenible del mar, le doy la palabra.
Ariel. Muchas gracias, Frida. Buenas tardes a todos. Ante todo, mi agradecimiento a la Universidad, a la Escuela de Gobierno, por esta oportunidad de poder estar con ustedes en esta primera actividad académica y compartir algunas ideas. Así que mi agradecimiento, un honor realmente poder estar acá con ustedes. Así que ahora, sin más, voy a hacer mi mejor intento por compartir la pantalla. Como le decía Frida, últimamente está fallando, pero espero que esta vez funcione. Lo único que estoy esperando es si me pueden dar una confirmación, si ven mi pantalla. Te preguntaría, Frida, ¿se ve mi pantalla? ¿Es correcto? Se ve perfecto, sí, se ve perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, y bueno, como les comentaba Frida, la intención es tomar esta primera actividad académica, estos primeros momentos, para hablar un poco de oportunidades y desafíos para el desarrollo sostenible del mar. Ustedes todos habrán visto distintas formas de representar y distribuir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que acordaron todos nuestros países en Naciones Unidas allá por el 2015. Esto es una forma distinta de mirarlo. Acá quedan este diagrama de tortas apiladas. En la base aparece la biosfera, donde tenemos el objetivo 14, vida submarina, o el objetivo océanos, el 15, vida de ecosistemas terrestres, el 13, acción por el clima o cambio climático, y el 6, agua limpia y saneamiento. Y sobre eso se va construyendo, tenemos objetivos el 1, 11, 16, 7, 3, 4, 5, la parte sociedad y sobre eso economía, y arriba todo el 17, donde se trata de integrar a todos los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué lo presento esto de esta manera? No solo porque se pone la biosfera en la base de toda esta estructura del desarrollo sostenible de todos nosotros como sociedad, sino porque en este caso, fíjense ustedes que han generado en su momento un objetivo de desarrollo sostenible exclusivo para océanos, el número 14. Ahora, cuando ustedes ven este objetivo vinculado con los otros 16 restantes, rápidamente uno empieza a encontrar los vínculos con casi todos los demás sistemas. Obviamente hay uno que es directo, es decir, el 14 océanos, el 13 es cambio climático, y ya lo veremos también un poco más adelante en esta charla, pero hay un claro nexo entre océano y clima. Con agua limpia y saneamiento, uno no puede quedarse con esta disparidad de tratar el océano desde la línea de base hacia afuera, o lo que es simplemente agua salobre y agua salada, lo que es agua dulce, no se toca, y eso corresponde a programa hidrológico, y el programa hidrológico solo piensa el agua desde que llega a la canilla hasta que sale por el sumidero. Está todo integrado, y así podemos ir armando toda esta estructura de desarrollo sostenible a nivel global. Pero la realidad es que el océano tiene sus particularidades, y eso fue lo que le hizo merecedor de tener este objetivo específico. Estos números ustedes los saben, los han escuchado, se los han contado muchas veces. Todos miramos un mapa y vemos, sí, sabemos que cerca del 66%, el 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua. Sabemos que más del 90% del agua está en los océanos y cursos de agua. El océano es la fuente del 50% del oxígeno respirable a nivel global. Siempre nos han contado el tema de los bosques como pulmones de la Tierra, pero se olvidaban de esta otra dimensión, el océano como el otro pulmón, ¿sí? Es el segundo pulmón. Pero así como nos provee de oxígeno, también es el que retiene, absorbe más de la mitad del CO2 que genera la actividad humana. El océano también absorbe y está absorbiendo más del 90% del exceso de calor que genera la actividad humana. Y por ejemplo, los gases de efecto invernadero. Es un moderador del clima, ese equipo de aire acondicionado que está en esta casa, en nuestra casa. Es un moderador fundamental del clima. Nos provee energía, nos provee proteínas, nutrientes. Es fuente de recursos, de ingresos, de trabajo. Es para el transporte, ya veremos también, es para la recreación, pero a su vez tiene sus problemas. Lo que estamos notando
es que en determinadas zonas se está dando una disminución de los niveles de oxígeno en un proceso que se llama desoxigenación, pero que, entre otros aspectos, viene vinculado, por ejemplo, con la cantidad de nutrientes que vienen desde tierra, de la fuente de la tierra, la actividad antrópica, la agricultura, las descargas de las grandes ciudades, todo eso lleva materia orgánica, nutrientes que hace que se consuma en exceso el oxígeno y están generando áreas anóxicas, áreas que no tienen oxígeno. También los gases de efecto invernadero, el CO2 que está absorbiendo el océano, está haciendo que disminuya el pH, o sea, está aumentando la acidez del océano, es un proceso de acidificación. Y paralelamente en este fenómeno de nexo océano-clima y efecto regulador, el océano está absorbiendo calor y eso está dando aumentos de temperatura. Tenemos que entender entonces, por un lado tenemos más océano que tierra. El océano es opaco a la vista, es menos transparente que lo que tenemos en la parte emergida. En alguna medida es hasta más tridimensional, genera mayores desafíos para aquel que lo trata de entender, que lo quiere manejar. Es algo que es fluido e interconectado. Las especies dentro del océano migran y a pesar de que nosotros nos hemos puesto de acuerdo en espacios jurisdiccionales y alguna suerte de límites, las especies no tienen exactamente esos mismos límites, quizás tienen otros, no están limitados como en tierra por una montaña, un curso de agua, por un alambrado. Están limitados por otros aspectos, pero que no necesariamente coinciden con aquellos que definimos nosotros políticamente. La forma en que se agrupan estos recursos es distinto y varía. Los tiempos de reacción del océano son muchísimo más lentos a los que estamos acostumbrados y por más que uno termine con una acción, el efecto se puede ver recién mucho más tarde. Y está asociado al tema de hay distintos niveles de jurisdicción y de responsabilidad sobre los espacios. Y sobre todo la gente normalmente no vive en el océano, entonces eso también lo deja un poco alejado de la situación. Y en esta imagen les estoy representando algo que es muy simple, pero lo van a reconocer rápidamente. O sea, este espacio es un lugar donde se comparten múltiples actividades. El transporte, por ejemplo, ustedes deben recordar hace 2 semanas el caso de un buque, un gran portacontenedores en el canal de Suez, el Ever Given. Y la información decía, bueno, pero este buque que está bloqueando el canal de Suez está generando pérdidas aproximadas de 9.000 millones de dólares por día. Eso es el transporte. Lo usamos como medio de transporte. La mayor parte del comercio internacional, más del 80% del comercio internacional va por vía marítima. También lo usamos para transportar pasajeros, para pesca, pesca comercial, pesca artesanal, pesca deportiva, investigación, defensa, seguridad, recreación, hidrocarburos, minerales, energía. Gran cantidad de las megaciudades, gran cantidad de la población vive a menos de 60 kilómetros de la costa. Entonces, también tenemos los riesgos asociados al océano y vivir cerca de la costa. Todo eso está en este contexto que nos lleva a tener que pensar herramientas de manejo, de gestión sostenible de este espacio. Un espacio del cual dependemos, claramente. Pero tiene otros componentes, tiene componentes económicos. Allá por el año 2015, World Wildlife Fund publicó un análisis donde valorizó los activos del océano, incluyendo también algunos valores ecosistémicos y valores climáticos como la retención de CO2, etcétera, no solo transporte y recreación y pesca, ¿no? Pero le daba valores, esto está expresado en un formato anglófono, pero los activos del océano vendrían a ser algo así como 24, en nuestros términos, 24 billones, con B larga, 24 billones de dólares. Y lo que sería el equivalente a un Producto Bruto Interno de un país, es el cubo en la parte inferior de la imagen, bueno, estima que el Producto Bruto Interno del océano anual sería de 2.5 billones de dólares. Y eso lo ubicaría como la 7ª economía del planeta. O sea, el océano viene a ser la 7ª economía del planeta.
Y como dice esa imagen de arriba a la derecha, una presentación en la que estuve el año pasado, el dinero no descansa, el dinero no duerme. Las oportunidades, pero también los conflictos que genera este océano, son muchos y son muy grandes. Y es algo que debemos atender, pero para eso primero lo tenemos que entender. La OCDE, para el tiempo que WWF hizo este trabajo, hizo una valoración muy parecida y en vez de tomarlo como Producto Bruto Interno, lo tomó como valor agregado bruto y le daba que ese valor agregado bruto era anualmente 1,5 billones de dólares. Pero bueno, a lo que voy es, ahí hay una dimensión que va más allá de lo que normalmente pensamos como océano. Los años recientes, un grupo de 14 estados y sus jefes de estado conformaron un panel oceánico de alto nivel. Hacia fines del 2020 publicaron una serie de trabajos que encargaron a investigadores destacados, me adelanté perdón, y en uno de los trabajos habla de la sostenibilidad o una economía oceánica sostenible, con un horizonte a 2050. Ustedes seguramente han escuchado hablar de la economía azul. Todos tienen claro y todos se imaginan que es un producto que es verde, es ecológico, es amigable con el ambiente, hay una economía verde. Eso está claro. Cuando uno dice economía azul, no queda claro de qué se trata. De hecho, no hay consenso acerca del término economía azul, exactamente qué significa. Y lo que está más aceptado, o generalmente más aceptado, es un término de una economía oceánica sostenible, por ejemplo. Este es el caso que analizó este panel oceánico de alto nivel, y en esa economía oceánica sostenible y una visión a 2050, de aquí a 30 años, pensó en términos de sostenibilidad y de beneficios. Y esta sostenibilidad sobre la base de 4 intervenciones básicas sobre el océano. La primera, la restauración de manglares y humedales como una de las fuentes de captación y retención de CO2 para evitar el fenómeno de acidificación, por ejemplo, además de la generación de oxígeno. La segunda intervención es el aumento de generación eólica marina, la utilización o la instalación de granjas de generación de energía a partir de molinos, de generadores eólicos. Bueno, ese es el segundo factor, la segunda intervención. La tercera, la descarbonización del sector de transporte marítimo. Todos sabemos y conocemos la existencia de autos híbridos, de autos eléctricos, la intención de salir de los combustibles fósiles, pero si también volvemos a la imagen esta de cerca del 90% del comercio internacional por vía marítima, también hay que pensar en la descarbonización del sector de transporte marítimo. El cuarto aspecto de intervención que consideraron en este trabajo es el aumento de la producción de fuentes sostenibles de proteínas de origen oceánico, acuicultura, piscicultura, va hacia ese lado, y el manejo sostenible de las pesquerías. Y esto está tomado en forma de considerar también costos y beneficios, una visión muy economicista, y que es correcta, porque lo tenemos que tener en cuenta también. En esa visión economicista, la parte de beneficios, han considerado los beneficios en términos de salud, en salud de la humanidad, en términos de beneficios ambientales y ecológicos para todo el sistema, beneficios económicos y beneficios sociales. Y en cuanto a costos, consideraron los costos para los gobiernos, ya sea por el desarrollo de regulaciones, el mantenimiento de esas regulaciones, el monitoreo del cumplimiento de esas regulaciones, también para las empresas, surgen de estas normas y procedimientos, costos asociados, y para hogares, por aquellas cosas que se deberán hacer de manera distinta o no se podrían hacer por esta relación y por esta transformación que estamos o que están proponiendo para poder alcanzar este desarrollo sostenible del océano. Cuando vamos a los números, este trabajo indica que con una inversión en el periodo 2020-2050 que es variable de 2 a 3.7 billones de dólares, eso generaría un beneficio neto entre 8.2 a 22.8 billones de dólares. Esto daría un retorno de inversión, tomando la relación costo-beneficio, de 1 a 3, dependiendo del caso, o de hasta 1 a 12, o sea, por cada dólar el beneficio invertido o de costo, el beneficio sería de hasta 12.
En la tabla que ven abajo, en el gráfico, se ve que, por ejemplo, la relación 3:1 sería, en el caso de la conservación y restauración de manglares y humedales. La relación más alta, la de 12:1, corresponde a la generación de energía offshore. Y esto también está pensado como parte del manejo y de la gestión sostenible del océano, y generando soluciones a partir del océano que beneficien a la gente, a la naturaleza y a la economía. Y en esta suerte de círculo virtuoso de la economía oceánica sostenible, tenemos entonces el tema de un aumento del orden de 40 veces de la energía. Sí, acá estoy viendo un comentario, digo, sí, la diapositiva dice trillones, pero está en billones. Trillones en el término inglés, en español sería billones. Nos manejamos distinto, perdón por eso. Lo que les decía entonces es que esta renovación de energía está estimada, debería ser de 40 veces superior a la que tenemos hoy para 2050. Se aumentaría en 6 veces la producción de alimentos provenientes del mar para el 2050. Aquí dice, sí, estos son 15.5 billones, en los términos que usamos en español, de dólares en beneficios netos, vendrían a partir de la inversión que se haga. 12 millones de nuevos trabajos y reducción de 1/5 de los gases de efecto invernadero. Parece todo un círculo virtuoso. O sea, indudablemente dice, bueno, este debería ser el camino que tenemos que seguir. Obviamente hay distintas visiones. Si vamos a la perspectiva de Argentina, estos son números que ustedes pueden encontrar en esta conferencia de Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo, en estas estadísticas. Esto está disponible en Internet. Cuando ven el perfil marítimo de Argentina, los números corresponden al año 2019 y, por supuesto, el año 2020 fue un año muy particular con la pandemia, así que en términos estadísticos uno no debería considerarlo como más relevante. Pero en 2019, para la Argentina, el comercio internacional marítimo representó 114.000 millones de dólares. Los servicios de transporte en comercio fueron 33.000 millones de dólares. La cantidad de contenedores, por ejemplo, que se movieron en ese año, alcanzó casi a los 2 millones de contenedores. Entonces, es una forma de traer a nuestra propia dimensión qué representa el océano para nosotros. Y si realmente tenemos verdadera conciencia, ¿y qué estamos haciendo para gestionarlo adecuadamente? Como les decía, hay distintas versiones, ¿no? Ya por los años 70, un físico, el doctor Weinberg, hablaba de la siguiente situación, ¿no? De las incertidumbres de los problemas complejos y que pueden ser socialmente divisivos, lleva a hacer preguntas a la ciencia que la ciencia no siempre puede responder. Entonces él hablaba de un concepto de transciencia, y eran los esfuerzos científicos para responder a preguntas que la trascienden. Esto fue más elaborado en la década del 90, una publicación de estos dos investigadores, Ravets y Funtovich, que empezaron a hablar de una ciencia postnormal, ¿no? En la ciencia en que las decisiones son urgentes, y las incertidumbres y los riesgos son altos, y los valores están en disputa. Y eso nos lleva a que uno también tenga en cuenta visiones como la de Lord Kelvin, William Thomson, cuando él decía, si ustedes lo pueden medir y lo pueden expresar en números, entonces ustedes saben algo al respecto. Pero si no lo pueden medir, su conocimiento es escaso e insatisfactorio. Y esto está asociado con una falacia presentada por Alfred Whitehead, que es la falacia de identidad desubicada o de abstracciones tomadas como hechos concretos. Entonces, si mezclamos los conceptos que vimos en la diapositiva anterior con estos, la situación que se presenta es, si yo tengo que dar una respuesta rápida, las incertidumbres son altas, los riesgos son altos, pero además estoy trabajando, como les decía, con el océano, con tiempos de reacción que son muy extensos, entonces yo puedo estar tomando algún valor como hecho concreto, y estoy haciendo una abstracción y caer en esta falacia de identidad desubicada.
Y en estas discusiones entre los círculos virtuosos y aquellos que dicen si yo no lo puedo medir y expresar en números, entonces mi conocimiento es escaso e insatisfactorio, empiezan las visiones. Y las visiones de cómo manejar el ambiente y se aplica al océano. Y las visiones básicamente uno podría concentrarlas en tres. Una visión en que el ambiente es favorable para la humanidad, entonces me está ayudando y es resistente y es resiliente y yo puedo hacer las cosas y no hay ningún problema porque se va a recuperar, el ambiente está para ayudarme. En el otro extremo, el ambiente está en un equilibrio inestable y delicado. En cualquier momento la curva se invierte y vamos hacia el desastre seguro. Es una visión, tenemos que parar inmediatamente. Y hay una que es quizás intermedia, que lo que presenta es, yo entiendo que hay una incerteza entre la causa y el efecto. La falta de información, y para no caer en esa falacia de identidad desubicada, hace que yo me quede en la incerteza causa y efecto y a lo mejor tome un principio precautorio para tratar de entender cómo funciona. Por supuesto que uno también puede llegar al punto final, a esta cuarta visión, si se quiere, donde nos estamos presentando ante las siguientes alternativas, entre algunas de esas cosas que no son negociables, aspectos que son no negociables, versus un sistema de compensaciones, en el sentido de hasta dónde estoy dispuesto a perder por un beneficio o un servicio que necesito o quiero tener, que no es lo mismo necesitar que querer tener. En términos del océano y en lo que hace la historia reciente, en la década de 1970, 1980, y esto porque vamos a hablar ahora de la década en que estamos ahora, pero hace 50 años, Naciones Unidas declaró la década internacional de la exploración del océano. Era un momento muy especial, era un momento en que pasábamos de, yo sé que algunos de ustedes los han visto, pero la mayoría no lo va a saber, pero pasábamos de una regla de cálculo, que es lo que aparece arriba a la izquierda, la primera imagen es una regla de cálculo, porque no había calculadoras portátiles, pasamos de regla de cálculo a computadoras. Pasamos de ese velero que ven ahí, es un famoso velero oceanográfico que es, su silueta es el logo de un instituto de investigación muy importante de Estados Unidos, de Woods Hole, se llamaba Atlantis, construido en 1930, y que fue vendido, cedido, pero bueno, formalmente vendido por un costo simbólico a la Argentina en la década del 60, y llegó acá y se llamó el Austral, y actualmente se llama Bernardo Husay. Pasamos de esos buques a buques con mayor tecnología, pasamos de equipos mecánicos a equipos electrónicos, pasamos de conocer algunos aspectos de los procesos que se daban en el océano a tener equipos que nos daban la capacidad de ver procesos de microescala, cosas que no habíamos visto antes. Ese fue un cambio fundamental, una década de exploración que nos permitió entender, y la imagen de abajo a la derecha es lo que se llama la cinta transportadora, ¿no? Son corrientes cálidas y frías que van circulando alrededor de todo el mundo, esta interconectividad de la que les hablaba hace unos minutos, y que hace que, por ejemplo, se sostenga, dice, bueno, es por esto que en la transferencia de calor en el Atlántico Norte hace que de la superficie del mar a la atmósfera, hace que se puedan cultivar frutillas en Suecia. Eso después, al transferir el calor, esa agua se hace más fría, al hacerse más fría se hace más densa, se profundiza y viene hasta el Atlántico Sur, gira alrededor de la Antártida y se da un proceso de cinta transportadora. Esas son cosas que pudimos ver por la exploración oceánica que se disparó en la década del 70. Hoy día sabemos otras cosas. Sabemos que tenemos otros problemas, como les mencionaba, tenemos el problema de acidificación de los océanos, el aumento de CO2 y absorción de CO2 en el océano, que son las imágenes que ustedes ven arriba, a la izquierda y al centro. A la derecha es el tema del calentamiento global, ese calentamiento y ese exceso de calor que pasa al océano también genera una modificación del nivel medio del mar. Aumentos del nivel medio del mar por expansión térmica del océano, el calentarse se expande, entonces tenemos modificación del nivel medio del mar. Y además tenemos zonas de calentamiento puntuales. Tenemos abajo a la izquierda el problema de desoxigenación, abajo y al centro un problema que es netamente nuestro. Los plásticos que llegan al océano, desde nanoplásticos a macroplásticos. Y abajo a la derecha finalmente otro problema también asociado con nuestras actividades, que es el de la pesca no regulada
no reportada y pesca ilegal. Un verdadero problema para el océano. Entonces, volviendo a los objetivos de desarrollo sostenible, es claro entonces que el desarrollo sostenible es altamente dependiente de las ciencias oceánicas, por estos vínculos que el océano tiene con todos los demás objetivos. Y una de las visiones es que la humanidad se está quedando con poco tiempo para gestionar el océano de forma sostenible. Aún si tomáramos esta visión de, no la del equilibrio inestable y vamos derecho hacia la catástrofe, pero aquella de, todavía no me queda muy claro la relación entre causa y consecuencia, pero debería tomar un principio precautorio para entender cómo funciona este sistema y no cometer errores, porque ya sé que los tiempos de reacción son muy lentos, mucho más lentos de lo que estoy acostumbrado en el resto de mis actividades diarias. Perdón, que me pasé de largo. Entonces, en estas áreas claves para la gestión del océano tenemos, por ejemplo, la gestión y adaptación de zonas costeras, la gestión de pesquerías y acuicultura, los servicios oceanográficos para la comunidad, los pronósticos, los servicios de alerta, que también los vemos aquí en otra parte de esta diapositiva. La planificación espacial marina, cómo integrar los distintos usos y evitar o gestionar los conflictos, porque estoy siempre en el mismo espacio, y proponer hacia una economía oceánica sostenible. Cómo atender el cambio climático y los procesos y medidas de adaptación y mitigación y las contribuciones nacionalmente determinadas para esta Convención Marco de Cambio Climático. Hay un tema fundamental que es desarrollar las capacidades a nivel regional y nacional. Después tenemos cuestiones que van más allá de nuestras jurisdicciones nacionales, como la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas más allá de la jurisdicción nacional, el proceso que se conoce en Naciones Unidas por el acrónimo BBNJ. Pero esto también está asociado con áreas marinas protegidas, que pueden estar dentro de zonas jurisdiccionales o fuera. Dos temas totalmente distintos en lo que hace a la normativa, pero es una de las medidas de esta área marina protegida de planificación espacial. La necesidad de desarrollar estrategias nacionales de investigación y desarrollo y políticas oceánicas apropiadas para esta gestión sostenible. Y finalmente, un sistema de alertas tempranas. En el caso de Argentina, los alertas y los riesgos son relativamente bajos, pero uno también debe comprender que otras regiones tienen otros problemas, tienen huracanes, tienen riesgos ciertos de tsunamis. Nuestro riesgo de tsunami es tan bajo que al día de hoy todavía no amerita tener un sistema de alerta, pero tenemos otros riesgos posibles provenientes del océano. Esto también nos queremos manejar nos manejamos como sociedad, como individuos, con el sector privado, con la comunidad. Cuando vamos al ámbito internacional, lo que les estoy mostrando acá es algo muy llamativo. Hay una comunidad que se llama UN Oceans. Es un mecanismo de coordinación entre todas las agencias de Naciones Unidas que tienen algo que ver o un interés directo en el océano. Y lo que ven ahí son, en total, al día de hoy, 26 agencias de Naciones Unidas que en alguna medida u otra están trabajando en temas oceánicos. No pretendo que sepan todas las siglas. Una de ellas es la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, que aparece ahí como IOC. Esa es la que me toca presidir. Es la segunda vez en los 60 años de existencia de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental que un argentino preside la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. El otro fue el capitán de navío Javier Valladares, también oceanógrafo. Pero bueno, esta es la complejidad también a nivel Naciones Unidas, ¿no? Cómo se coordina entre 26 agencias distintas. El caso de la COI quizás sea muy particular porque es el único que está dedicado específica y exclusivamente a las ciencias oceánicas. Las otras agencias tienen distintos componentes. A las ciencias oceánicas exclusivamente solo la COI. Otra dimensión a tener en cuenta, como ya veíamos, el 71% de la superficie corresponde a océanos. El 64% de los océanos es alta mar, o sea, está más allá de las zonas económicas exclusivas. O sea que en términos generales, en términos globales, cerca de la mitad del planeta es alta mar. Y para eso ustedes están con esta escuela de gobierno, con grandes y destacados expertos que les van a explicar
todos los detalles inherentes a lo que significa cada una de estas zonas y qué es lo que ocurre, cuáles son los problemas, cuáles son los desafíos que tenemos y cuáles son los que corresponden a esta gestión sostenible del océano cuando tenemos estas jurisdicciones tan distintas. Este es un mapa mundial que hizo hace muchos años el Servicio de Geografía Naval, con una visión muy particular, con un centro en Buenos Aires. Algún día, si quieren, les explico el sentido de por qué. No es que tuviera el centro en Buenos Aires porque fuera hecho por un porteño, tenía otro sentido, una aplicación práctica, pero ustedes pueden ver claramente que estamos ubicados en un hemisferio, el hemisferio sur, que es netamente oceánico. Y nosotros estamos como una cuña entre océanos. Y es por eso que para nosotros es fundamental atender este tema. Y eso nos lleva a, les dije, hace 50 años tuvimos una década de exploración. Bueno, el 1 de enero de este año comenzó una nueva década, la década de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, que va a ser de 2021 a 2030. Y el objetivo es llegar al océano que queremos, a través de la ciencia que necesitamos. Y el océano que tenemos, hay una imagen, quizás un poco tremendista, pero que llama la atención. El de la izquierda es la superficie, está tomado desde abajo, uno ve la superficie del mar desde abajo con la acumulación de residuos. ¿Y a dónde queremos llegar? Queremos llegar a la imagen de la derecha, queremos llegar a un océano que sea limpio, saludable, productivo, predecible, seguro, accesible e inspirador. Y ese es el desafío para este diseño. Ahora, si yo les preguntara cuántos diseños hay al mismo tiempo al día de hoy, es probable que no todos lo tengan presente. Esto tomado de la página de Naciones Unidas. Estamos al principio transcurriendo o hacia el final de 12 diseños distintos de Naciones Unidas. Entonces la pregunta es, ¿por qué este diseño de Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible va a ser distinto de los otros 11? ¿Qué tiene de especial? ¿Cómo vamos a lograr los objetivos? ¿Cómo vamos a hacer que esto no sea nada más que un calendario que va transcurriendo y al cabo de 10 años decir, bueno, pasó un diseño más? Porque ya tenemos identificados los problemas. Y porque hay un gran compromiso de toda la comunidad para entender y para manejar este medio que es el océano. Esta visión de la década o del diseño, depende la versión de español que ustedes lean, esta visión es la de la ciencia que necesitamos para el océano que queremos, como les decía recién. Y la misión es clara, la misión es apuntar a soluciones transformadoras que desde las ciencias oceánicas apunten al desarrollo sostenible y además conecten a la gente con el océano. Esto va más allá de las ciencias oceánicas en sí. Y yo siempre quiero hacer esta aclaración, ¿no? Ya no es más como en la época de hace 50 años cuando se hablaba de ciencias oceánicas o ciencias del mar y uno pensaba en oceanografía, en geología marina, biología marina. No, el concepto ahora de ciencias oceánicas es todas aquellas disciplinas científicas que tienen un vínculo con el océano. Entonces son las ciencias naturales, las ciencias exactas, las ciencias sociales. Sí, tenemos el derecho, la economía, la sociología, hasta incluso la psicología, porque hay temas que son de conducta. Todo eso es parte de lo que son ciencias oceánicas. Y hasta hoy las ciencias han sido muy buenas para diagnosticar, pero uno de los cambios transformadores es cómo hacer ese salto incremental y no solo diagnosticar, sino pasar a, además, proponer y brindar soluciones para ese desarrollo sostenible y cómo conectamos a la gente con el océano. Y este diseño entonces está organizado alrededor de 7 resultados esperables, o estos Decade Outcomes, para llegar a ese océano que queremos, alrededor de 10 desafíos. Esos 10 desafíos del diseño seguramente van a ir evolucionando a lo largo de la década, y 3 objetivos específicos. Entonces le decía, y se los había mencionado recién, esos resultados esperables, que es lo que uno quiere llegar al cabo de esta década, es tener un océano limpio, o sea, identificando
Discúlpenme un segundo porque se está cortando la batería de la computadora. Y ahí ya estoy conectado nuevamente. Disculpen la interrupción. Les decía un océano limpio porque en este punto uno tiene que entender dónde están las fuentes de contaminación, identificarlas, reducirlas, si es posible eliminarlas, asegurar que el océano sea un océano limpio. Un océano saludable y resiliente está vinculado con los ecosistemas, con proteger, preservar los ecosistemas y asegurarnos los servicios que ellos nos brindan. Pero para eso también tenemos que entenderlos. Y ahí entran, por ejemplo, cuestiones como la de acidificación, desoxigenación y calentamiento, etc. Un océano predecible en términos de que la sociedad, los usuarios, todos los actores vinculados al océano, puedan saber cómo era y cómo estaba el océano, cómo está ahora, cómo puede estar. Y eso involucra modelación, pronósticos, observaciones sostenidas. El océano seguro es un océano seguro en términos de sistemas de alerta temprana y seguridad, tanto para operaciones costa afuera, offshore, para la navegación como para las zonas costeras y para las comunidades que viven en las zonas costeras. El océano sostenible es un océano que sea productivo de una manera sostenible. Y ahí es donde uno busca la eliminación de subsidios a la pesca, la eliminación de la pesca ilegal, el control y eliminación de pesca no regulada, no reportada, el crecimiento de alternativas que generen fuentes sostenibles de alimentos para la humanidad a través del océano. El océano accesible, que se busca a través de este diseño, es accesible y transparente en términos de acceso a la información y a los datos. Y esto tiene un componente de desarrollo de capacidades y de conocimiento muy importante, porque de nada sirve que uno pueda acceder a datos si no sabe cómo usarlos. O sea, a mí me pueden dar un vínculo, un URL, y yo llego a una base de datos. Si yo no sé descargarlo, si lo descargo pero no puedo manejar ese formato de archivo. Si puedo manejar ese formato de archivo, pero no sé cómo trabajar los datos para generar un producto o una respuesta, eso no me lo hace accesible. Lo que se está buscando entonces mejorar es esos aspectos. Y finalmente, tener un océano inspirador y atractivo para la comunidad, para la gente, para que se entienda. Es lo que nosotros también llamamos intereses marítimos, algo que hace más de 100 años el almirante Storni nos presentaba como una necesidad y todavía lo seguimos discutiendo. Bueno, esos intereses marítimos, esa cultura oceánica, es lo que hace falta para que el investigador logre comunicarse con otros interlocutores de la sociedad, que la comunidad entienda por qué lo necesita y cómo puede preservar y usar ese espacio que es el océano, para que el tomador de decisiones también entienda todos los distintos argumentos a tener en cuenta al momento de decidir sobre una política o sobre un curso de acción, sobre el monitoreo. Todo eso es parte de ese océano inspirador y atractivo. Y les decía entonces que también este diseño venía asociado a 10 desafíos. Y siempre es importante recordar que es el diseño de las Naciones Unidas de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible. No es de la ciencia por las ciencias en sí mismas, sino las ciencias dando una respuesta y una solución para el desarrollo sostenible. Y estos desafíos están agrupados en 3 grupos fundamentales. Un primero de conocimiento y soluciones, donde están el de contaminación, el de proteger y gestionar y restaurar el ambiente y los ecosistemas, la alimentación sostenible, la economía oceánica sostenible y el nexo océano y clima. Ustedes recordarán que en la conferencia de las partes, la COP25 de la Convención Marco de Cambio Climático, se iba a hacer en Chile en el año 2019 y finalmente se tuvo que trasladar a Madrid. Y el lema que se buscaba era la de una COP25 como la COP azul, la Blue COP, porque el foco a resaltar en esa conferencia era el nexo entre océano y clima. Bueno, ese es uno de los desafíos que tenemos en este diseño. Esos son de conocimiento y de soluciones. Hay algunos desafíos que son de infraestructura, como sistemas de alerta temprano, asegurar sistemas de observación oceánica sostenido,
y tener un sistema de representación digital del océano, lo que algunos llaman un digital twin, y yo poder modelar todo y entender el océano si quieren, en sus 4 o en sus 5 dimensiones. Sus 4 dimensiones, porque son las 3 dimensiones espaciales, latitud, longitud y profundidad. La cuarta es la temporal, el tiempo. Lo tengo que ver a lo largo del tiempo. Si quieren una quinta dimensión, este océano 5D, es si lo empiezo a dividir por temas. Pero yo tengo que tener esa representación digital. Como un ejemplo, la batimetría general de los océanos, el conocimiento que tenemos de las profundidades del océano a nivel global, en alta resolución está lograda únicamente al 15%, o sea, hay un 85% de la superficie del océano, o de la topografía del océano, para ser más correctos, que no ha sido relevada con adecuada resolución. Eso es uno de los problemas que tenemos en la representación digital. Pero además tenemos que popular las otras dimensiones, no solo el de la profundidad. Y eso es de infraestructura. Ahora, hay otros temas que son fundacionales, desafíos fundacionales, que es el desarrollo de capacidades, no solo la capacitación de recursos humanos, acá estamos hablando de fortalecimiento institucional, de fortalecimiento de vínculos y esquemas de cooperación subregional, regional, global, acceso a fondos, desarrollo de normativas, acceso a infraestructura y laboratorios, a buques, a proyectos, transferencia de datos, información, conocimientos y tecnología también es algo fundacional. Si podemos transferir y recibir y dar tecnología marina, datos, información y conocimiento, eso va a ser un cambio trascendental, eso es fundacional para la década. Y finalmente, hay cambios de comportamiento, desafíos para el cambio de comportamiento que van a ser fundacionales para este diseño. Entonces, como vemos, acá vamos a estar atendiendo distintas dimensiones, pero desde este diseño de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible hay impactos y vínculos con la agricultura, la construcción, la pesca comercial recreativa, los sistemas de seguros y reaseguros, normativas, la manufactura, el comercio minorista, el transporte, los recursos minerales. Hay un detalle interesante cuando yo les mencionaba el trabajo del panel de alto nivel de océanos, cuando hice este cálculo de costo-beneficio de acá al 2050 y hablaba de una mayor generación de energía a partir de granjas de molinos de viento puestos offshore o costa afuera. Ahí hay un detalle, por ejemplo, si uno tuviera que llegar a aumentar, como se proponía, 40 veces la capacidad de producción, entonces se generan desafíos como los materiales necesarios para, ustedes saben que en estos molinos de viento, sobre todo los offshore, se descubrió que es más eficiente usar imanes permanentes para transferir el movimiento de las palas en energía que usar engranajes. Ahora, esos imanes permanentes usan unos elementos químicos que se llaman tierras raras, y esas tierras raras no están tan disponibles en la parte emergida de nuestro planeta, pero estarían en abundancia en los fondos marinos. Entonces ahí estamos hablando también del impacto en los recursos minerales que necesitaríamos para poder alcanzar esa meta que nos propusimos también. Todo tiene una otra cara, una cara y una seca. Tenemos temas de seguridad pública, turismo y recreación, transporte, vivienda, servicios, difusión, conocimiento, zoológicos, acuarios, entender qué es lo que ocurre en este espacio. Todo esto está en el contexto del diseño. Para ello necesitamos plataformas de acceso, hay múltiples plataformas de acceso a datos e información, acá hay una serie de siglas, pero acá lo importante es que hay un componente que es datos e información, porque está netamente asociado a un componente de observación. Si no logramos observar y no logramos monitorear, es muy difícil que logremos gestionar, primero conocer y luego gestionar algún tema. Y esto es crítico para el océano. Entonces tenemos redes de monitoreo y observación asociados con plataformas de acceso a los datos e información que estos generan o que se derivan de los datos que estos generan. Es importante tener redes de centros de capacitación
para desarrollar las capacidades humanas y desarrollar también nuestras capacidades en ciencias oceánicas, como les decía, el acceso a expertos, a infraestructura, a medios, el fortalecimiento institucional. Ese es otro desafío que tenemos que lograr en conjunto. Recientemente se cerró el primer llamado a acciones a nivel programático para el diseño. Hoy casualmente terminó una reunión del grupo asesor que está evaluando las presentaciones. Hubo más de 250 presentaciones para este diseño, fue el primer llamado. Y lo que ven a la izquierda es la distribución, fue bastante heterogéneo, hubo algunas presentaciones del sector privado, algunas del gobierno, la mayoría venían del sector de investigación, algunas fundaciones, algunas organizaciones no gubernamentales. Ahora, en cuanto a cobertura geográfica, estas propuestas programáticas de acciones para el diseño estaban cubriendo virtualmente todos los océanos, todo el planeta. Lo llamativo fue que de todas estas presentaciones, cuando se les preguntaba, una de las preguntas era ¿a qué desafío estaba apuntado o qué desafíos podía apuntar a más de uno? Estaba apuntado ese programa. Los desafíos que tuvieron la mayor cantidad de hits, de vínculos, fueron el desafío número 2, proteger, gestionar y restaurar el ambiente. El desafío número 4, el de economía oceánica sostenible. El desafío número 5, el nexo océano-clima. Y el desafío número 9, datos, información, conocimientos y tecnología. Por algún motivo, las presentaciones se estaban concentrando en estos 4 desafíos. No significa que desatendieran los demás. Todos los desafíos tuvieron programas que los atendían y algunos programas atendían varios desafíos a la vez. Pero también esto nos presenta otras relaciones que es útil para nosotros cuando uno lo mira en una perspectiva a nivel nacional también, Argentina. Es cómo vincularnos con otros actores. Algo que se lo voy a comentar en unos instantes, uno ve que muchas de estas actividades están vinculadas con un modelo de investigación y de financiamiento que está vinculado directamente a la investigación y que no puede ser sostenible en el largo plazo si uno tiene que atender todos estos temas tan diversos. Entonces, lo que se está haciendo desde la coordinación y gestión del diseño es buscar otros caminos. Está el vínculo con la filantropía, trabajando con el rol transformador de las fundaciones en la década de los océanos, buscando estas sinergias, estos puntos en común, tratando de también desarrollar vínculos y el empoderamiento de los actores y de los socios regionales, o sea, trabajar la versión global, la visión regional, la visión subregional, nacional y subnacional, pero en este caso tratemos de generar asociaciones regionales. ¿Qué podemos hacer? ¿En qué temas? Hay temas que están vinculados a la industria, distintas industrias. ¿Cómo avanzamos en la ciencia para un modelo sostenible de negocios oceánicos, como vimos al principio? Es un negocio enorme, la 7ª economía del mundo. Bueno, ¿cómo podemos avanzar juntos en esta ciencia o en las ciencias para este modelo económico y de negocio sostenible del océano? Y por supuesto, trabajar con los medios y con la comunicación y con las distintas audiencias. Lo que nos encontramos en todo este tiempo, y esta es una imagen que me gusta a veces mostrarla porque representa cómo se acelera la evolución. La primera campaña oceanográfica global normalmente es reconocida como la de la HMS Challenger en 1870. Una campaña de circunnavegación, duró cerca de 3 años y medio y obtuvieron 263 perfiles, o sea, información desde superficie y dentro de la columna de agua hacia el fondo, no mucha profundidad, pero bueno, 263 perfiles fueron colectados a lo largo de 3 años y medio de trabajo, entre otras cosas. Pero bueno, ese es el primer hito. Para el año 1990, en un ejercicio, un experimento de circulación oceánica que se llamó WOCS, World Ocean Circulation Experiment, se colectaron 10.000 perfiles.
hacia fines de la década del 90 ya se empezó a trabajar con una plataforma autónoma muy especial, que es la imagen que ven a la izquierda, en el centro, un cilindro amarillo, un sistema, una boya autónoma, que una vez que uno la lanza va cambiando su flotabilidad y va colectando información de la columna de agua cada 10 días. En promedio viene a superficie, transmite un satélite y eso llega a una estación terrena. Bueno, cada una de esas boyas Argo está dentro de un sistema. El sistema Argo en un mes colecta 13.000 perfiles. Pasamos de fines del siglo XIX, en 3 años y medio, 260 perfiles. Casi fines del siglo XX, en 7 años, 10.000 perfiles. Pero poco tiempo después, en un mes ya teníamos 13.000 perfiles. No sabemos qué vamos a tener para 2030, cómo va a cambiar la tecnología, qué van a hacer los innovadores, qué van a hacer los desarrolladores en el contexto de este decenio y cómo podemos aprovechar eso de la ciencia para dar respuesta a la sociedad. O sea, esto es algo interesante para ver cómo va a evolucionar, pero va a un paso muy rápido y tenemos que estar atentos para no perder este tren, no perdernos en el camino hacia este futuro que nos espera. Pero yo les hablaba de las cosas que han pasado, de las inversiones. También en diciembre de 2020 se publicó un reporte, el Reporte Global de Ciencias Oceánicas, el Global Ocean Science Report 2020, es la segunda edición. La primera fue en 2017 y presenta algunos resultados interesantes que quería compartir con ustedes. O sea, como por ejemplo, en ciencias oceánicas hay un cierto equilibrio de género, por ejemplo. El 39% del total de investigadores es de género femenino. Y entre el 29 y el 53% del total de participantes de conferencias son mujeres. Este porcentaje, por ejemplo, el 39% de investigadores en ciencias oceánicas es en promedio global, ¿no? Viene a ser un 10% superior a lo que la UNESCO considera es la participación de mujeres en ciencias en general. Y la diferencia del 29 al 53% en la participación de conferencias es muy variable en función de la temática de la conferencia y la disciplina dentro de las ciencias oceánicas. Hay ciertas disciplinas donde hay una subrepresentación de las mujeres, que eso es algo que hay que atender también en la década. Por supuesto que también la década apunta a resolver otras diferencias y otros desequilibrios, no solo el de género, sino el de desequilibrio generacional. Hay un grupo de reciente creación que es el de jóvenes profesionales de los océanos. Y otro desafío a resolver, otra barrera a superar, es el del desequilibrio regional. Hasta yo me animo a decir, hasta hay desequilibrios subregionales, depende de la disciplina. Bueno, ese es uno de los primeros hallazgos. Otro hallazgo es que los resultados de ciencias oceánicas globales están en continuo crecimiento. Cuando uno ve las publicaciones, los papers, obviamente que hay diferencias regionales, pero eso es algo que está en continuo crecimiento. La generación de conocimiento es impresionante. Ahora, las ciencias oceánicas competitivas, lo que estamos viendo es que están siendo impulsadas por asociativismo internacional. No podemos trabajar en silos. Por otro lado, la colaboración internacional resulta en una mayor calidad de trabajos y eso se ve en las curvas cuando uno empieza a identificar los trabajos por los lugares donde se han publicado, el impacto de esas publicaciones, las citas que han tenido y cómo eso se replica y genera nuevo conocimiento. Y finalmente los hallazgos de ciencias oceánicas se convierten rápidamente en aplicaciones para la sociedad. No es algo que quede en abstracto, sino que este tránsito rápidamente a una aplicación y a una respuesta a la sociedad se está dando. Y eso es lo que nos permite soñar con este cambio transformador del diseño, ¿no? Que al cabo de 10 años no vamos a tener resueltos los problemas del océano o de nuestro vínculo con el océano. Pero lo que sí podemos tener es la posibilidad de aplicarnos en conversaciones, en aplicaciones para la sociedad y dar respuesta a los problemas que tenemos. Y del otro lado también este reporte global lo que he encontrado es que el acceso a la infraestructura técnica en ciencias oceánicas es asimétrico a nivel global. El acceso al océano abierto no es algo que esté garantizado para todos. Yo les hablaba hace unos minutos de un proceso que se está dando de negociación en Naciones Unidas de un instrumento jurídicamente vinculante para la conservación y uso sostenible
de la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional, el BBNJ. En esto del acceso al océano abierto, cuando uno dice, estamos más allá de la jurisdicción nacional, estoy más allá de las 350 millas, por ejemplo, esta es la milla 500, encontrar un taxónomo de aguas profundas que tenga conocimiento de lo que ocurre en la milla 500 es sumamente difícil, porque en muchos países todavía están tratando de resolver el problema que tienen cerca de costa, porque no han tenido la oportunidad de acceder al océano abierto. Hay grandes diferencias en inversión en investigación oceánica. El modelo tradicional es que la inversión venga de los procesos de investigación. Este Global Ocean Science Report indica que en promedio lo que se está dando es una inversión en ciencias oceánicas del orden del 1.7% de lo que los países invierten en ciencias en general, que ya es bajo. O sea, en ciencias en general es bajo. Menos de eso, menos del 2% de eso va a ciencias oceánicas. Obviamente algunos países están poniendo más del 12% de su inversión en ciencias oceánicas, hay otros que están poniendo casi cero. Pero ese es un problema para resolver. ¿Cómo atendemos los desafíos? ¿Cómo llegamos a los objetivos? ¿Cómo simplemente mantenemos un sistema observacional sostenido si no invertimos? Tenemos que buscar nuevas formas de funcionamiento, nuevos modelos de negocio, nuevos actores, nuevos socios. Y finalmente hay una cierta falta de marcos y estrategias facilitadoras en diversos lugares del mundo que nos permitan seguir avanzando. Entonces, básicamente lo que tenemos que lograr con este diseño es permitir acciones a todos los niveles, es proveer a la sociedad toda una vía global responsable para el desarrollo, apoyar las ciencias oceánicas adecuadas para el propósito y no tener un desarrollo científico solo por alcanzar un nuevo conocimiento abstracto porque es de interés propio de un grupo, sino porque está cumpliendo un propósito que estamos necesitando y que hemos identificado. Y para eso tenemos que aprovechar, tenemos que estimular, tenemos que coordinar esfuerzos interdisciplinarios en todos los niveles para apoyar la provisión de la información, la acción y las soluciones necesarias para lograr los objetivos, como habíamos mencionado, de esta Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Con esto no me queda más que agradecerles nuevamente por su atención, por su paciencia y con estas gracias otra vez a la Universidad Austral y a la Escuela de Gobierno. Le vuelvo a pasar la palabra a Frida Armas para la coordinación de lo que sigue. Muchas gracias a todos. Bueno, en nombre de todos, un aplauso. Ariel, realmente muchísimas gracias, doctor Troisi. Absolutamente completa y nos da un panorama muy importante para hacer la primera actividad académica de nuestra diplomatura de políticas para el futuro sostenible del mar. Realmente has planteado tantos desafíos y tantos ámbitos en los que tenemos posibilidad de trabajar. En lo que nos ha movido, acá están presentes también en esta masterclass los otros coordinadores de esta diplomatura, que son Paola Di Chiaro, Máximo Pérez León Barreto, María Teresa Králicas y Yamile Tulián. Y lo que nos ha movido a organizar esta diplomatura es el tratar de que realmente hacer un aporte desde el ámbito académico para este desarrollo sostenible del mar, ¿no? O sea que para los que no estaban antes, comentamos al principio que esta masterclass se dicta como la primera actividad académica de una diplomatura de políticas para el desarrollo sostenible del mar, que comienza en el mes de mayo y que es la primera actividad que la Universidad Austral, la Facultad de Derecho y la Escuela de Gobierno realiza sobre estos temas. Entonces, como habíamos dicho, y como hice yo por el chat, las preguntas van a ser a través del botón de preguntas y respuestas. Hay muchas, no sé si vamos a llegar a hacer todas, pero por eso voy a empezar a leértelas bien y bueno, verás el tiempo que se puede dedicar a cada uno. También aclaro que vamos a leer solo las preguntas de aquellas personas que se han identificado. Hay algunos asistentes anónimos que dicen, lamentablemente no podemos leer si no ponen sus nombres.
Guillermo Reiri pregunta, dos preguntas, las voy a hacer en conjunto. A su entender, ¿cuál de los 9 planet boundaries se han cruzado al día de hoy? Y después el término resiliencia, ¿no es peligroso si uno lo entiende como que el océano se protege a sí mismo y resistirá cualquier actividad humana? Bueno, empiezo por la segunda, sí estoy totalmente de acuerdo. Esa es una visión, una de las visiones que había mencionado, donde uno cree que el sistema está para ayudarme y que se corrige automáticamente, y que es inextinguible, que es inmenso, y que no va a haber ningún problema. La realidad es que es nuestra incapacidad de ver cuáles son los efectos lo que nos hace creer que no pasa nada. O sea, es muy riesgoso el término resiliencia porque puede llevar esa visión de que, como lo plantea, se protege a sí mismo. Es cierto que hay un sistema de autorregulación, pero ese sistema de autorregulación tiene límites. Y eso lo asocio con la primera pregunta. Y en estos planet boundaries, bueno, yo creo que uno que estamos pasando es el tema del calentamiento. Ese calentamiento global, calentamiento de la atmósfera, está generando, por ejemplo, como yo les mencionaba en la presentación, desde variaciones de nivel del mar, ya sea porque hay una expansión térmica de los océanos o porque hay derretimiento de los polos, es combinado los dos. Está aumentando la absorción del CO2 porque favorece los procesos químicos de absorción, con lo cual genera el proceso de acidificación, favorece la desoxigenación, pero esto también lo puedo asociar a algo que se discute en algunos aspectos. Al principio de la presentación yo mencionaba esta visión de las falacias y de no poder poner un número exacto a las cosas. Y hay gente que dice, bueno, 1.5 grados a nivel global, ¿qué significa? ¿Cómo se representa eso en la realidad? ¿Cómo lo veo yo en mi vida diaria? Es genérico. Y la respuesta a esto, uno lo podría ver, un trabajo publicado en el Washington Post hace cerca de 2 años, que hablaba de el efecto que había tenido frente a nuestras aguas virtualmente, en la zona común de pesca que tenemos con Uruguay, en las pesquerías de Argentina y Uruguay, un hotspot, un punto caliente en el Atlántico sudoccidental que había modificado los ecosistemas. Y cómo eso había afectado ciertas pesquerías y cómo algunos buques se habían reconvertido para pescar otras especies y se habían tenido que ir hacia otros lugares porque ya no podían trabajar comercialmente ahí. Yo creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos. Bueno, muchas gracias, Ariel. Después, Marcelo Paterlini pregunta, ¿podría comentar cómo se rompe la tensión entre economía y un océano limpio y sostenible? Pienso en la generación de plásticos, por ejemplo. Y agrega otra, ¿se está pensando en un catastro del océano para su mejor gestión? Bueno, gracias, Marcelo. En cuanto a la primera pregunta, obviamente no es fácil, pero creo que apunta a estos cambios que tenemos que hacer culturales, la generación de plásticos. Algunas cosas se han corregido y se han modificado en muchos países, no en todos, que es el uso de bolsas plásticas, plásticos de un solo uso. Ya es difícil que uno encuentre, por ejemplo, hoy día sorbetes de plástico. Los pueden encontrar de papel, pero es difícil que encuentre de plástico. Bolsas de plástico. Pero eso no es el único tema. Acá hay algo también a tener en cuenta. Tenemos microplásticos y nanoplásticos que tienen otro origen. Yo a veces desafío a la gente, al auditorio, a que piense lo siguiente. Muchos tenemos nuestros propios vehículos y cada tanto tenemos que cambiar los neumáticos porque se desgastan. La goma se desgasta. Sí. ¿A dónde fue a parar ese neumático desgastado? Se volatilizó, desapareció, se fue gastando, fue quedando en el pavimento, se fue lavando con las lluvias, entró a la red pluvial, terminó en los ríos, terminó en el océano, y eso incluye también el problema de microplásticos y nanoplásticos. Nos pasa con las pinturas, con el exceso de pinturas que son liberados a cuerpos de agua. Es un gran problema, pero yo creo que uno puede encontrar alternativas para que la economía pueda seguir siendo sostenible y tratar de evitar estos impactos en el medio, por ejemplo, en este caso que planteaba Marcelo, de los plásticos. Y
una referencia, todos tienen que recordar hace muchos años, varias décadas, esta campaña de comprar atún que fuera amigable con los delfines. Entonces era pesquerías responsables de atún que no tuvieran como bycatch o como pesca incidental el delfín atrapado en las redes. Entonces había una preferencia, lo que hoy decía, las comidas bio. Bueno, esto puede ser aplicado a términos de plástico. ¿Por qué soy amigable con el planeta? Y eso me da una ventaja comparativa y rompería esa tensión entre economía y plásticos. La segunda es, si se está pensando en un catastro, bueno, un poco es esa idea de ese digital twin del océano, esa representación digital, que no es fácil de tratar de representarlo en sus 4 o 5 dimensiones, como yo mencionaba, porque es un catastro dinámico, ¿no? Pero ese es un esfuerzo a largo plazo. Lo que busca el diseño es sentar las bases para avanzar, para lograr eso. Pero sí, se piensa en eso. Es un gran trabajo y espero que se pueda al menos sentar las bases y avanzar. Muchas gracias. Nicolás von Rusch pregunta, ¿cómo ve la idea de una ley de presupuestos mínimos de protección de bosques marinos? La idea de bosques nativos nos lleva a pensar siempre en bosques de superficie, pero si uno ve el documental Yaganes, por ejemplo, encuentra una suerte de bosque marino en el mar adyacente a Tierra del Fuego e Isla de los Estados. Yo creo que es muy importante conocer y entender lo que tenemos. Una ley de presupuestos mínimos sería muy útil. En alguna medida, no es el caso de que usted está mencionando, pero cuando se habla de recuperar manglares y humedales, en alguna medida también lo que se está buscando es asegurar ecosistemas que además nos están dando un servicio, que en este caso es la absorción de CO2 y la generación de oxígeno. Eso es algo muy bueno, pero insisto, primero tenemos que conocer y entender para poder establecer una norma que sea útil y después observar y monitorear para asegurar que las medidas que adoptamos tengan el resultado que esperamos. Después hay varias preguntas, muchísimas gracias, hay varias preguntas en relación a la situación de los recursos en el Atlántico Sur, las oportunidades y desafíos para nuestro mar argentino, la situación de la pesca. Incluso hay quien pregunta una reflexión con miras al desarrollo sostenible sobre el amparo ambiental presentado esta semana por la Corte Suprema, requiriéndole al Estado que arbitre medidas pretendiendo el cese de la pesca que realizan embarcaciones extranjeras en la zona económica exclusiva y la zona adyacente. Es muy amplio, tendríamos que hacer otra conferencia y en realidad tendríamos que ver bien el amparo, pero bueno, no quería dejar de hacértelas, aunque ya pido disculpas porque no voy a llegar a hacer todas las preguntas porque están todos muy entusiasmados, pero... Bueno, gracias a todos por las preguntas, por el entusiasmo. Empiezo por la última porque la voy a contestar más fácil. Voy a ser muy breve. En realidad es algo que me excede. Hoy, hace unos minutos, me pasaron una copia de ese amparo, eran 110 páginas, parece muy interesante, llegué al objeto. Y después entré a esto. Y mi primera pregunta, que lo hablaba con un colega que me mandó esto, mi primera pregunta, qué interesante, ¿qué vamos a hacer, qué medida vamos a adoptar con aquellos que están en la milla 201? ¿Cómo lo vamos a implementar? Lindo desafío. Esto está asociado con lo que yo mencionaba al principio, de nosotros podemos establecer ciertos límites y jurisdicciones, pero la realidad en el océano se maneja de una manera distinta. Es un problema muy interesante, pero es un problema que también se está presentando a nivel global, y que es este problema de la pesca ilegal, la pesca no reportada y la pesca no regulada. También está asociado con la presencia nuestra y cómo manejamos, es distinto obviamente dentro de la zona económica exclusiva que fuera, pero tenemos que hacer un manejo sostenible de este recurso. Está asociado con cuáles son los desafíos. Si yo tomo los desafíos del diseño para Argentina, para el mar argentino, se nos aplican todos los desafíos. En realidad, no es que estemos en estado pristino en alguno. Tenemos distintos niveles de problemas. Sí, quizás yo agregaría un 11º desafío, que es cómo establecemos las prioridades para atender los temas que tenemos en el mar argentino. Porque son muchas cosas para hacer al mismo tiempo. Por supuesto, veo que hay algunas preguntas que se plantean y dicen, bueno, pero ¿cómo manejamos esto en el contexto regional o con otros países? Es complejo, necesita coordinación, están los marcos de coordinación,
pero nuevamente también hay que ver cuando uno define las prioridades, si esas prioridades son compartidas. Así que tenemos que buscar puntos en común. Bueno, muchas gracias. Me parece muy interesante lo que te pregunta Tamara Faldursar, que dice que escuchó atentamente la exposición, que está muy contenta ahora. Como opinión personal, ¿cuál problemática atenderías con urgencia en primer lugar? Ay. Sí, bueno, muchas gracias, una excelente pregunta. No sabría cómo responderlo. Yo creo, es una combinación de cosas. Lo que me preocupa a mí es cómo logramos conocer y entender lo que tenemos, que eso creo que es fundamental. Tenemos áreas de vacancias de conocimiento, áreas de vacancias en infraestructura, en sistemas observacionales y en capacidad de acceso a estas cosas. No siempre tenemos que replicar todos los modelos y tener que entrenar todas las herramientas, pero yo creo que tenemos que empezar por ahí, sin una base sólida en lo que hace a desarrollo propio de capacidades y no solo de recursos humanos. En recursos humanos estamos muy bien. En desarrollo de capacidades me refiero a infraestructura, a instituciones, a medios, recursos y acceso. Yo creo que eso es el primer desafío que tenemos. Y muchos problemas a veces no los logramos entender por falta de conocimiento o de información. Muy bien, y vamos a hacer solamente 2 preguntas más. Disculpen todos, he tratado al menos los temas, creo que los ha tratado todos los temas de todas las preguntas, pero hay algunas preguntas sobre acuicultura. Una, Ivana Berenice Sánchez, que pregunta si es eficiente, qué tan eficiente es el sistema de acuicultura en la gestión sostenible del océano. Y por otra parte, Mauro Pergacere pregunta también qué tipo de acuicultura se podría desarrollar, dado que la mayoría de ejemplos a nivel global se ha demostrado que impactan negativamente en el ecosistema marino y las poblaciones locales, como la salmonicultura chilena. Sí, uno podría pensar en modelos que quizás son bastante eficientes de acuicultura y uno pensaría en modelos como el noruego, donde le va muy bien. Es cierto que tiene sus riesgos y plantea otros desafíos, como por ejemplo en estas granjas de acuicultura, y este es un ejemplo muy práctico. Cada tanto, ante ciertas amenazas del ambiente, es necesario prevenir y darle a estos peces antibióticos. Ahora esos antibióticos entran en el cuerpo de agua y después se difunden en el cuerpo de agua. No hay forma de dárselo en pastilla. Entonces, ¿cuál es el efecto, por ejemplo, de diseminar estos antibióticos dentro del ecosistema? Que después puede generar resistencia a esos antibióticos y genera un problema adicional, porque además lo estamos haciendo para consumo. Es un tema muy delicado, pero es una de las alternativas para poder manejar de una manera más sostenible la producción oceánica. En acuicultura y piscicultura hay muchos riesgos. Yo tiendo a mirar más el modelo noruego, insisto, pero es como hablábamos al inicio, entre prohibir todo, lo que hay que tratar de ver también es dónde llegamos a estas soluciones de compromiso, ¿no? ¿Qué estoy dispuesto a aceptar para el beneficio que deseo obtener? Este sistema de compensación. Y creo que por ahí pasa el desafío principal. Muchas gracias, y entonces con esto terminamos. ¿Cómo entiende la cooperación? Hay varias de cooperaciones, he redondeado un poco. ¿Cómo entiende la cooperación entre países en términos de desarrollo sostenible del océano, si existe, y en qué ámbitos estaría más avanzado? La cooperación existe, obviamente tiene múltiples dimensiones, depende del tema. Hay a veces preferencia por una cooperación bilateral, hay veces que la cooperación se da a escala subregional o regional y está dando muy buenos resultados. Hay mucha cooperación
por ejemplo, y ahora estoy hablando no de nosotros de Argentina, ¿no? Estoy fuera de Argentina. Hay mucha cooperación internacional en temas de sistemas de alerta temprano, en sistemas observacionales, en capacitación y preparación para la respuesta y mitigación de riesgos. Así que eso funciona muy bien. Hay muchos mecanismos de cooperación y a veces no es a nivel nacional, sino que es a nivel subnacional o institucional en temas observacionales o de investigación. Y eso funciona de manera muy adecuada. Hay otros aspectos que son un poco más complejos, pero están caminando hacia lo que podría ser alguna política oceánica regional, que está tratando de limar esas asperezas que a veces impiden temas de cooperación. Bueno, muchísimas gracias, doctora Bieltroisi, realmente ha sido un dignísimo comienzo de las actividades académicas de nuestra diplomatura, conjuntamente con los otros coordinadores, como ya los nombré, Paula Di Chiaro, Máximo Pérez León Barreto, María Teresa Crálicas y Yanira Tulián. Le agradecemos el estar acá, y en su carácter de presidente de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, le decimos que nos gustaría mucho realmente que esta diplomatura sea un aporte a este diseño, o sea, estar a disposición para todo tema que quieran divulgar, y bueno, y a todos los asistentes les agradecemos el haber estado acá, les agradecemos las preguntas y el interés. Y esta es la primera de muchas actividades. Los que quieran anotarse en la diplomatura, pero aún los que no, que sigan en contacto, porque vamos a hacer otras actividades académicas en el marco de la diplomatura. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, y también les llegará la información de algunas reuniones informativas que va a haber. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.